Eso es el pecado, fracaso. El pecado, ¿cierto?, es errar del blanco. El pecado es extraviarse de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios para nuestras vidas. El pecado es rebelión. Es una oposición abierta, premeditada o consciente, ¿cierto?, a la voluntad de Dios, a su autoridad, a su palabra. Entonces, todas esas cosas son pecados. La Biblia nos habla de que el hombre es pecador. Nosotros todos somos pecadores, no hay ningún santo en la historia de la humanidad. Todos somos pecadores, todos nos hemos descarriado, todos nos hemos alejado, apartado de Dios, le hemos dado la espalda a Dios y somos esclavos del pecado. Estamos sometidos al poder del pecado. Y la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. ¿Cierto? Eso es lo que nos dice con claridad la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte. Pero Dios no quiere la muerte. Eso es lo que nosotros ya predicamos con la hermana América en la calle. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte de los seres humanos. Aunque estemos en pecado, aunque seamos pecadores, Dios no quiere nuestra muerte. Dios lo que quiere es la vida eterna. Dios es un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios de amor, que no quiere la muerte de su creación. Nosotros somos creación de Dios. Él no quiere nuestra muerte. Él quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos volvamos a Él y que creamos en aquello que Dios, o en aquel que Dios proveyó, que es Jesús. Jesús es la salvación que Dios ha provisto, y Él lo que ha venido es para salvarnos de nuestros pecados. Para eso ha venido el Señor, para salvarnos de nuestros pecados. Y como decía el hermano Cristian en el de la reflexión, ¿cómo se puede recomponer el mundo? ¿Cómo se puede recomponer el mundo? Recomponiendo al hombre. Y lo que Dios quiere hacer es recomponernos, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Es una manera bien bonita de decirlo también. Dios quiere convertirnos, Dios quiere transformarnos, ¿cierto? De acuerdo a la imagen, como decía mi hermana de América, de Dios, la imagen de Jesucristo, que es imagen de Dios. ¿Amén? Y ahora vamos a entrar, porque hemos visto la parte de la antropología, vamos a entrar a la cristología. La cristología, que es otra ciencia bíblica, que la cristología lo que intenta responder es una pregunta fundamental, que es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Lo que intenta responder la cristología reflexiona en cuanto a esa pregunta: ¿quién es Jesús de Nazaret? Y para eso vamos a ir a Mateo, capítulo 16, ¿ya? Versículo 13 en adelante. Entonces dice la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares de la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándola aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces nosotros acá tenemos, hermano, un texto donde Jesús acepta el título de Mesías, que no era Jesús no estaba muy dispuesto a aceptarlo, era renuente a aceptar ese título, el título de Mesías. Ya vamos a ver por qué. Ahora, lo que yo les decía, hermano, es que la cristología se trata de responder a la pregunta fundamental: ¿quién es Jesús? La respuesta a esa pregunta es decisiva.
hay muchas respuestas a esa pregunta, ¿cierto? El Islam tiene una respuesta a esa pregunta. Por ejemplo, Jesús es un profeta, nada más que eso, profeta, ¿cierto? Los testigos de Jehová creen que Jesús es el ángel Gabriel. El judaísmo ve a Jesús como un falso profeta, como un mago, como un engañador del pueblo. Pero tenemos que partir, hermanos, por la misma comprensión que tenía Jesús de sí mismo. ¿Quién entendía Jesús que era él? Jesús tenía una respuesta a eso. Jesús tenía una autointerpretación, una autocomprensión de sí mismo, ¿ya? Y vamos a ir, por ejemplo, ahí en mismo Mateo 11, 25, y fíjense cómo ve o cómo se refiere Jesús a Dios. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces Jesús se veía a sí mismo, se entendía, se comprendía a sí mismo como el Hijo de Dios, pero en un sentido único. ¿Y cuál era la misión de él? Era revelar al Padre. Lo que él trae, ¿cierto? La misión de Jesucristo es impartir el conocimiento de Dios, revelarnos quién es Dios, traernos ese conocimiento, permitirnos conocer al Padre, ¿cierto? Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Jesús es quien revela al Padre. Y él se entendía a sí mismo como el Hijo de Dios en un sentido exclusivo, en un sentido único. Él era el Hijo unigénito de Dios. Él compartía la misma naturaleza que el Padre. Era eterno, así como el Padre es eterno. Él es el Hijo eterno de Dios. Entonces él primero se entendía así, de esa manera, como el Hijo unigénito de Dios. Ahora ese entendimiento, esa comprensión fue progresiva, obviamente, ¿cierto? Fue progresiva. Jesús fue progresando en esa autoconciencia de quién era él realmente. Porque Jesús fue humano, 100% humano. Jesús cuando nació, no nació hablando teología. No nació predicando, no salió del vientre de la mamá predicando, ¿cierto? Como por ejemplo salió Mahoma predicando. Jesús no, Jesús salió, ¿cierto? Y dice que era un bebé que creció, ¿cierto? Ese bebé creció, se hizo un niño, ¿cierto? Fue creciendo en gracia, en estatura, en sabiduría delante de Dios y de los hombres. Era un ser humano. No tenía todo el conocimiento, era un ser humano. Tenía todas las mismas limitaciones que tenemos nosotros. Él aprendió la Biblia, aprendió la Torá. Y en ese crecimiento, él fue entendiendo, fue descubriendo quién era él realmente. Ahora eso es un misterio, obviamente. Es un misterio cómo ese Dios infinito, ese Dios eterno, infinito, ilimitado, pudo haberse limitado a un ser humano, ¿cierto? A una criatura humana que es limitada, que tiene fronteras, que tiene límites. Pero esa es parte del misterio de la encarnación, es parte del misterio del Evangelio. Nosotros no podemos comprender cómo ese Dios infinito pudo hacerse un ser humano, asumiendo todas las limitaciones de la naturaleza humana. Entonces ese Jesús, el Jesús histórico, creció en sabiduría y inteligencia y en su autocomprensión de quién era él y cuál era su misión. Jesús dice en Juan 17, dice, y que te conozcan a ti. Y esta es la vida verdadera. En esto consiste la vida verdadera, que te conozcan a ti, la vida eterna, perdón. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces la misión de Jesús era dar a conocer a este Dios, al Padre. Amén. Y alrededor de esa conciencia filial de Jesús, es que se desarrolló su comprensión, su autocomprensión de sí mismo y de su misión, su función mesiánica, su mesianismo. Vamos a ir al texto de Mateo, capítulo 16. Cesarea de Filipo, que era un territorio semi-gentil. Estaba al norte de Israel, en un territorio semi-gentil, donde Jesús le hace la pregunta decisiva a sus discípulos: ¿quién soy yo? Y es curiosamente en ese lugar, no en Jerusalén, en el núcleo del judaísmo, sino que arriba, en la periferia de la historia, podríamos decir, es que él hace la pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién soy yo? Y es ahí, en ese lugar, en territorio semi-gentil, donde se confiesa a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente y como el Mesías prometido a Israel. ¿Y qué dicen los hombres? Que es el Hijo del hombre que era
el título predilecto de Jesús con el cual se autodesignaba era Hijo del Hombre. Se autodenominaba como el Hijo del Hombre. Qué interesante, es otro título histórico que lo vamos a estudiar. ¿Quién es Jesús? ¿Cierto? ¿Quién es Jesús? Y Pedro responde a la pregunta en representación de los apóstoles, del grupo de apóstoles, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el versículo 16. Y la palabra Cristo es una palabra griega. Cristo es griego, que viene del hebreo que es Mesías. Cristo y Mesías, Cristo es griego, Mesías en hebreo, significan lo mismo, significan ungido, significa ungido. Ungido. Y eso se remonta al uso de Israel en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Por ejemplo, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, son ungidos. Son ungidos. Y Dios les dice en el Salmo 105, no toquéis a mis ungidos, dice Dios. Ni hagáis daño a los otros ungidos que también eran profetas. Los patriarcas también eran profetas. Los patriarcas profetizaron. Abraham profetizó, Isaac hablaron ellos, y Jacob profetizó. Los patriarcas los profetas también eran ungidos del Señor. Los sacerdotes también eran ungidos. Y los reyes eran todos ellos ungidos. Entonces, lo que hacía Dios, lo que se hacía en ese entonces era derramar aceite sobre la cabeza de un profeta, de un rey, de un sacerdote, ¿cierto? Como una señal de recibir la capacitación de Dios para un oficio particular. Entonces, el término ungido o Mesías en el Antiguo Testamento no era un título, sino que más bien era una descripción de algo que Dios hacía en la vida de las personas. Dios derramaba su Espíritu Santo en los profetas, en los sacerdotes, en los reyes, para desempeñar ese oficio, precisamente. Entonces, eso es en el Antiguo Testamento, pero el término Cristo o ungido o Mesías fue evolucionando en el tiempo. Porque el Antiguo Testamento termina en Malaquías. En el año 400 a.C. se cierra el canon del Antiguo Testamento. 400 años antes de Cristo. Y de ahí comienza el periodo intertestamentario de 400 años. Y en esos 400 años no hubo profeta de Dios. No hubo ningún profeta de Dios y ningún texto que después se incluyera en el canon. Hubieron sí textos. Por ejemplo, el libro de Enoc se fue escrito en ese tiempo. Los Macabeos, primera, segunda y tercera de Macabeos fueron escritos ahí. Judith, ¿cierto? Una serie de libros escritos en ese periodo, y durante ese periodo el término Mesías fue evolucionando en la mente de los hebreos. Entonces ese concepto se transformó en un título que designaba a un individuo escatológico. Se convirtió en un título ese nombre, esa palabra, ungido, Mesías, que designaba a una persona que iba a aparecer en los últimos tiempos. A un individuo. ¿Ya? A un individuo que iba a aparecer en los últimos tiempos. Un Mesías, y aquí en el tiempo de Jesús, para que entendamos, habían dos tipos de Mesías. Las expectativas judías esperaban a dos tipos, había dos corrientes de interpretación. Una era un Mesías nacional. Un Mesías nacional, un Mesías mundano, de este mundo y político. ¿Cierto? Un Mesías de ese tipo. ¿Qué venía a hacer ese Mesías, según lo que esperaban ellos? Restaurar el reino de Israel, liberar al pueblo de Israel de sus enemigos, traer una época nuevamente de oro del pueblo de Israel, liberar, congregar a Israel en la nación, en el territorio, ¿cierto? El Mesías era un Mesías principalmente político, nacional, ¿ya? Y los fariseos esperaban a este tipo de Mesías. Los celotes esperaban a este tipo de Mesías. Los revolucionarios de la época, del tiempo de Jesús, esperaban a ese Mesías, a un Mesías político que vendría con la fuerza de la espada a luchar contra los enemigos de Israel, a liberar al pueblo, a restaurar el reino. Y eso lo esperaba, por ejemplo, Saulo de Tarso esperaba ese tipo de Mesías. Estaban dispuestos incluso a adelantar el reino de Dios por vía violenta. Ellos consideraban la violencia también como un método legítimo para adelantar la llegada del reino de Dios. Entonces ellos estaban dispuestos a ir a la confrontación con sus enemigos. Antes de Jesús hubieron Mesías. Por ejemplo, Simón, el Macabeo, que vivió en el siglo II a.C., él fue descrito en términos casi mesiánicos. Simón.
el Macabeo, que fue un guerrillero de la época del Imperio griego, ¿ya? También, por ejemplo, había otro que se llamaba Ezequías, otro que fue proclamado como Mesías. Ezequías, en el tiempo de Gilet, que era un rabino, una escuela rabínica en el primer siglo de Jesús. ¿Ya? Había otro Teudas, que también fue proclamado como Mesías. ¿Ya? Simón Bar Kokhba. Ustedes saben que en Israel hubo una guerra entre los años 66 y 70. En los años 66 y 70 después de Cristo hubo una guerra. Y el Imperio Romano, al mando destruyó el templo, saqueó el templo, subyugó a la gente, ¿sí? Bueno, hubo una guerra, matanzas, etcétera, etcétera. Y el pueblo de Israel fue de alguna manera dispersado. Pero después vino otra revuelta, otra rebelión, que fue con Bar Kokhba, Simón Bar Kokhba, que fue un judío que vivió en el segundo siglo. Entre el 132 y el 135 hubo una revuelta, otra guerra contra los romanos. ¿Ya? Y ahí también fueron aplastados nuevamente los judíos, definitivamente. Ya después de eso no pudieron levantarse de nuevo. Y de hecho, a partir de ese momento hasta ahora, la tierra de Israel le cambiaron el nombre de la provincia de Judea a la provincia de Palestina. Sí. Y la Palestina significa tierra de los filisteos. Eso significa Palestina. Entonces el Imperio Romano, dicen algunos como una forma de destruir la identidad judía, le cambió el nombre a ese territorio de la provincia de Judea a la provincia sirio-palestina. Y eso viene de siglos atrás. Y los judíos desde ese momento nunca más pudieron volver, hasta después en el 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, ellos pudieron volver a la tierra de Israel y nuevamente formar el Estado israelí, el Estado judío. Pasaron miles de años entre la dispersión definitiva en el 135 después de Cristo hasta el 1948 después de Cristo. Imagínense cuánto tiempo pasó. Ellos esperan hoy todavía un Mesías político. Hoy el pueblo de Israel espera un Mesías político. Todavía. Y había en ese tiempo de Jesús también había otra interpretación del Mesías, que era un Mesías ya extramundano, un Mesías que era sobrenatural, que venía del cielo. ¿Ya? Trascendente, universalista, que iba a tener un reino universal, global. Entonces ellos esperaban o bien un Mesías nacional, un Mesías mundano, ¿cierto? Un Mesías político, económico, religioso, o un Mesías que también venía del cielo, pero que también iba a cumplir la misma misión, finalmente. Un Mesías político. Miren, fíjense en Hechos, para que ustedes vean cómo la mentalidad está presente, incluso en la palabra. Nosotros vemos en los discípulos esa mentalidad. En Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Amén. Entonces ahí nosotros vemos en ese texto plasmadas las expectativas de los judíos respecto al Mesías. Un Mesías político que iba a restaurar el reino de Israel. Iba a someter a los enemigos a su dominio político y religioso. ¿Ya? Entonces Jesús aceptó el título de Cristo, de Mesías, pero no lo alentó. Aceptó, pero no lo alentó. No alentó ese término. Y fíjense lo que dice el versículo 20 de nuestro pasaje, en Mateo capítulo 16. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Fíjense, mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús les manda a sus discípulos a no decir que él era Jesucristo el Mesías? Por sus implicaciones políticas, porque ellos esperaban a un rey, a un segundo David. Entonces Jesús rechazó las expectativas mesiánicas de su tiempo, porque tenían implicaciones políticas, ¿cierto? Era un caudillo militar, un político que iba a traer nuevamente el reino de Israel. Ellos no pensaban, los judíos nunca pensaban, dentro de su mentalidad no estaba la idea de un Mesías sufriente ni muriente. Ellos no tenían esa expectativa. Para ellos era inconcebible pensar que el Mesías iba a morir en una cruz romana. Era algo totalmente incomprensible, ilógico para ellos. Juan capítulo 12,
versículo 34. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Como pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Amén. Entonces, Jesús estaba hablando de la muerte, de su muerte próximo. Estaba hablando con los judíos de la muerte, que él iba a tener que dar su vida. Pero muchos pensaban que él era el Cristo, porque veían y ya ponían su esperanza en él, que iba a liberar a Israel del yugo romano. Pero Jesús le dice: no, yo voy a morir, yo voy a ser levantado. Dice, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces la gente de su época le dice: pero nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre tiene que ser crucificado? Porque esa es la traducción. Tiene que ser crucificado. ¿Quién es este Hijo del Hombre? No lo entendían. No entendían ellos, porque dentro de su concepción, dentro de su concepción mesiánica, el Mesías era un Mesías triunfante. Un caudillo militar que iba a tener éxito y que iba a derrotar a sus enemigos. No lo veían como un Mesías muriente, como un Mesías que iba a dar su vida por nosotros. Volvamos a Mateo, ese es nuestro texto, Mateo 16, ahí donde estamos, ¿cierto? Entonces Jesús les dijo a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Mesías. ¿Y por qué? Por las implicaciones políticas que ese término tenía en su tiempo, las cuales Jesús rechazó. Jesús rechazó las expectativas mesiánicas de su tiempo. Y su mesianismo no era eso. Su mesianismo no consistía en tomar la espada y por medio de la espada, por medio del derramamiento de sangre, extraversar el reino de Dios. No. ¿Cierto? No era ese su mesianismo. Jesús aceptó el término, pero parecía más preocupado de corregirlo que de reclamarlo. Estaba más preocupado de corregir el término que de reclamar el término para sí. Entonces, fíjense en el versículo. Ahora, vamos a hacer un paréntesis porque ahí hay una parte del texto en donde Jesús le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, en el versículo 18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice en el versículo 18. Y bueno, ese es un texto que la Iglesia Católica usa para legitimar, justificar la doctrina del papado, ¿ya? Porque ellos interpretan desde el Papa León el Grande, del siglo V después de Cristo, ellos hablan del primado de Pedro, o de la primacía de Pedro, del obispo de Roma. Entonces, él es la piedra, la base sobre la cual se construye la iglesia de Jesucristo. Él tiene la autoridad. En el fondo, entonces, es una maniobra para legitimar el poder, tener el poder, ostentar el poder, tener el dominio del poder y poder ejercer el poder sobre la gente. Pero, ¿de qué está hablando Mateo? Porque hay que interpretar el texto en el contexto de la obra, ¿cierto? Mateo está presentando a Jesucristo como el Mesías prometido. Está mostrando a través de las Escrituras que Jesús es el Mesías esperado por Israel. El objetivo de Mateo, del Evangelio de Mateo, es proclamar a Jesucristo como el Mesías prometido. El contexto del texto, del pasaje que estamos leyendo ahora, es ¿quién es Jesús? Ese es el contexto del texto. ¿Quién es Jesús? No es quién es Pedro. No está presentando a Pedro el texto. Está hablando de Jesús. Está hablando de quién es Jesús. Y esa verdad, la verdad acerca de Jesús, es la piedra sobre la cual Dios edifica su iglesia. La verdad de quién es Jesús, ¿cierto? Que fue proclamada, que fue confesada por Pedro, es la roca sobre la cual Dios edifica su iglesia. No Pedro. Que después, versículo más adelante, es reprendido por Jesús. Reprendido por Jesús. Entonces, no es el Papa, no es Pedro, sino que es Cristo. De eso se trata el pasaje, de eso se trata la obra de Mateo. Es el 19 que dice: sí. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos. Sí. Entonces aquí hay una mala interpretación porque al tomar a Pedro como la roca o como la iglesia. Sí, la roca. Sí, la roca, aquí sí. Entonces, como le llega al reino, aquí donde se malinterpreta, yo creo, sí. La parte que es la católica, sí. El Papa. Claro. Y viene una serie de secuencias. De hecho, si nosotros vemos en el que sigue, en el Mateo capítulo 18,
le dice Jesús, no a Pedro, sino que se lo dice a los 12, en el versículo 18, dice, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Lo mismo que le dice a Pedro en Mateo capítulo 16, se lo dice a todos los discípulos en Mateo capítulo 18. Entonces no hay ninguna preeminencia en Pedro. Pedro habla en representación de los 12, ¿cierto? Y lo que sale de su boca, la verdad que sale de su boca acerca de Jesús, esa es la verdad sobre la cual Dios, ¿cierto?, construye, funda su iglesia, ¿cierto? Entonces el texto está sacado fuera de contexto. Ese es un paréntesis que quería hacer, ¿ya? Ahí nosotros vemos, en el versículo 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que ya era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ser muerto y resucitar. Entonces Jesús acepta el término, Jesús acepta el título de Mesías, pero ¿qué hace? Inmediatamente cuando él acepta el título de Mesías, habla de la misión que él tiene que cumplir. Tiene que ir a Jerusalén. Ahora se enfilan hacia Jerusalén, desde el norte hacia Jerusalén. ¿Para qué? Para enfrentar lo que él sabía que tenía que enfrentar, que era el rechazo, la traición, la tortura y la muerte por parte de los líderes religiosos de la época. ¿Se dan cuenta? Entonces Jesús vincula, ¿ya?, interpreta su mesianismo en términos de otra figura del Antiguo Testamento. Otra figura del Antiguo Testamento. ¿Cuál es esa figura la otra figura del Antiguo Testamento? Es el siervo del Señor. Jesús interpreta su mesianismo en términos del siervo sufriente de Isaías. Vamos a ir a un texto, miren, vamos a Isaías 42. He aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, miren, fíjense, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas que son las naciones lejanas, a eso se refiere la Biblia con las costas, esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Ahí tenemos nosotros la descripción del siervo del Señor en Isaías. Y hay otro pasaje, miren, vamos a ir ahí mismo en Isaías, sigan Isaías 49, versículo 1, ¿ya? Ahí tenemos otro poema del siervo del Señor. Dice, oíd costas, o sea, naciones lejanas, y escuchad pueblos lejanos, bueno, lo dice. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano, y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, y me recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Y dice, poco, mira, aquí está hablando Dios, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ahí tenemos, en Isaías 49, tenemos otro poema. En Isaías 53, que es más conocido, y Isaías 53 es otro poema del siervo sufriente del Señor. Y nosotros, por ejemplo, leemos algunos pasajes ahí.
Miren, un poquito antes del 53, del 52:13, dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraban de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Y de ahí después sigue en el capítulo 53, todo el capítulo 53, hablando de cómo este siervo del Señor lo que iba a hacer iba a sufrir y morir por los pecados del pueblo. En Isaías 53. Entonces Jesús, hermanos, interpretó su mesianismo en términos del siervo sufriente. Jesús lo que hace es unir dos figuras del Antiguo Testamento, el Mesías con el siervo sufriente, y lo funde en una única persona, en su persona. El Mesías, el mesianismo que él trae es en términos del siervo sufriente. Él viene a cumplir la misión, la tarea del siervo sufriente, que es, por ejemplo, traer justicia a los gentiles. Traer justicia a los gentiles, a nosotros. Dice que las costas esperarán en él, esperarán su ley. Dice, para glorificar a Dios. El siervo del Señor viene para glorificar a Dios. Viene para reunir, para llamar y reunir, para convocar al pueblo de Israel. En uno, congregarlos en uno. Él es luz de los gentiles y salvación hasta los postreros de la tierra. Nosotros podríamos decir que somos los postreros de la tierra, desde la perspectiva de Israel. Vino para llevar las penas y los dolores de los hombres, para sufrir las heridas, los azotes, el rechazo y la muerte por los pecadores. Entonces Jesús se ve a sí mismo, su misión, su función mesiánica, lo ve reflejado en los poemas del siervo sufriente. No es lo que los judíos esperaban en ese tiempo, un Mesías rey, un guerrero, victorioso sobre sus enemigos, que por la fuerza de espada establecería el reino, no, sino que un Mesías que venía a entregarse y a dar su vida, y de esa manera establecer el reino de Dios sobre la tierra. Los judíos esperan todavía a un Mesías político. Hoy en día, rechazan a ese Jesús de Nazaret como el Mesías. ¿Por qué? Porque él era un campesino que nació en Nazaret, en una aldea en el norte, que no era parte de la familia sacerdotal, no era parte de la élite intelectual de su época, era pobre, era insignificante desde el punto de vista humano. Él no calificaba, no cumplía ninguna de las cualidades humanas para cumplir una función o un papel mesiánico. Fue rechazado. Porque lo que él traía no les gustó. No era lo que ellos querían. Lo que ellos querían era un rey victorioso. Pero no esperaban un campesino que venía pobre, que venía a predicarles del amor, del arrepentimiento de pecado, de la santidad. Y lo crucificaron. ¿Por qué? Porque la gente empezó a escuchar su mensaje, a escuchar su doctrina, a ver las obras que hacía y empezaron a creer en él. Y esa creencia en ese Mesías ponía en riesgo el status quo político, religioso de la época. Entonces por eso lo condenaron. Y hoy en día los judíos esperan ese tipo de Mesías. Todavía en esta época. Y va a venir un Mesías. Lamentablemente va a venir un Mesías. Pero ese Mesías va a ser un falso Mesías. Y ellos van a sufrir. Van a sufrir por su dureza de corazón, por su necedad, por su rebelión, por su rebeldía ante Dios. Van a sufrir. La angustia, la palabra habla de la angustia de Jacob en los últimos tiempos. La angustia, ellos van a ser angustiados, van a ser perseguidos del pueblo de Israel. Y hoy, el día, lo que está pasando con Israel está profetizado en la Escritura. Que va a venir una guerra que va a involucrar a Israel, ¿cierto? Y van a ocurrir cosas terribles más adelante, cosas que van a justificar el establecimiento de un nuevo orden mundial, que va a ser encabezado por un líder, que va a ser el Mesías de Israel, ¿cierto? Entonces nosotros ahora estamos viendo ya que nos queda poco tiempo para que llegue ese momento. Pedro le dice, en el versículo 22, dice, pero Pedro entonces, apartándole, porque Jesús habló del sufrimiento y la muerte que iba a tener que padecer, dice, comenzó a reconvenirle Pedro, diciéndole, Señor,
ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. O sea, en ellos no les cabía en la cabeza cómo el Mesías iba a tener que sufrir, iba a tener que morir, como lo estaba describiendo Jesús. No les cabía en la cabeza. Entonces, fíjese lo que Jesús le dice. Pero volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y aquí viene la paradoja más grande del Nuevo Testamento. La paradoja más grande del Nuevo Testamento, aquí viene lo que dice Jesús. Jesús le dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz conmigo y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que quiera salvar su vida, esta vida, la vida de esta época, de esta era, la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, la salvará. Entonces, hay una perspectiva en la cual nosotros vamos a tener que poner nuestras vidas por Jesús. El llamado de Jesús no es a un cristianismo cómodo, a un cristianismo sin sufrimiento, un cristianismo hedonista, podríamos decir, de placer, de bendiciones, tras bendiciones y pasarla bien y estar bendecido y tener prosperidad. El cristianismo al que Jesús nos invita es un cristianismo en donde hay sufrimiento por causa de él. Tenemos que tomar nuestra cruz cada día e ir en pos de él. ¿Y hacia dónde se dirigía Jesús? Jesús se dirigía hacia el Gólgota. Cuando Jesús dice esas palabras, Jesús está dirigiendo hacia la cruz, a entregarse por nosotros. Y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, seguirme a mí, seguir mi ejemplo, seguir mi camino, el camino que yo tomé, tome su cruz cada día, néguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Porque el que quiera salvar su vida en este mundo, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, dice, la hallará. Entonces, nosotros queremos un cristianismo fácil, un cristianismo cómodo, un cristianismo sin sufrimiento. Pero lo que Jesús nos está demandando, nos está ofreciendo, nos está invitando a seguirlo a Él. Y en ese camino vamos a tener sufrimiento por causa de Él. Entonces nosotros queremos el rapto. Ojalá que el rapto ocurriera un día y que fuéramos todos para el cielo y que nadie sufriera más. Entonces, en esa teología del rapto, que la mayoría de la iglesia tiene hoy en día, subyace ese pensamiento, esa filosofía. Yo me quiero escapar, no quiero sufrir por Cristo, porque nosotros nos vamos a ir. Cuando empiezan a ocurrir los eventos acá en la historia, los últimos eventos antes de su venida, nosotros nos vamos a ir antes. Dice, que es falso. Lo que tenemos de Jesús no es escapista,